medicamentos de acción de las sustancias involucradas en el coma por intoxicación de medicamentos o algún tipo de sustancia, con el fin de comprender su impacto en la función neurológica. Aquí sí se queda más o menos entendido que vamos a dividir los comas. Vamos a comenzar con el coma metabólico, ¿sale? El coma metabólico tiene como una definición la pérdida de la conciencia, ¿sale? Causada por una disfunción química en el cuerpo, principalmente por la privación de aporte de nutrientes. O en este caso, bueno, es que vamos se los voy a dar más adelante. Esta es una definición. No me veas, tú hablas. Bueno, okay. Que afecta a la función cerebral, esto con la ausencia total de las órdenes de estímulos. Yo lo que vi en la bibliografía es que me lo manejaba como un estado de inconsciencia, ¿saben? Hay coma metabólico. Ustedes son los expertos. Nunca digan, es que yo leí, es que la literatura dice. No. Ustedes tienen que aprender a dar clases. ¿Ok? Entonces ustedes saben lo que ustedes saben. Yo detecto si es verdad o es mentira. ¿Va? Okay. Pero si dices, es que la literatura dice, yo sospecho que no sabes lo que estás diciendo. No, pero sí lo leí. ¿Sí? Lo que pasa es que sí. No digo que no lo has leído, es que no debes de decir. Ok. ¿Ok? Bueno, ya saben, es un estado profundo de inconsciencia. ¿Sale? Siguiente. Okay. Vamos a generalizar en el estado, en el coma metabólico. Sobre todo en cuatro grandes condiciones, ¿no?, que nos conlleven ese estado de coma: hipoglucemia, hiperglucemia, el síndrome urémico y la encefalopatía hepática, que son los principales. Okay. Para esto vamos a recordar que la mayoría de los casos en los que presentamos alteración de conciencia a nivel hospitalario, por lo menos en el 70% comprobado es que son procesos metabólicos que pueden ser reversibles, siempre y cuando el tratamiento se haga en tiempo y forma oportuna, ¿vale? Los demás ya los vamos a ir explicando. Ahorita vamos con la metabólica. Entonces, vamos a comenzar con la hipoglucemia. Con la hipoglucemia ya sabemos, bueno, nosotros que somos personal de enfermería, que es el estado o las condiciones en las que llega a disminuir los niveles de glucosa, ¿sale?, en sangre. Una hipoglucemia se caracteriza o se define con una glucosa menor de 70. ¿Okay? Hasta este punto, muy probablemente comiencen apenas los síntomas, ¿sale?, de la hipoglucemia. ¿Cuáles serían? Como los autonómicos. Los síntomas son adrenérgicos como temblor, palpitación y ansiedad. Esto regularmente lo vemos mucho con pacientes diabéticos, ¿vale?, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Las características, vamos a verlo así de generalidades. Diabetes tipo 1 pues es una diabetes insulino dependiente, ¿vale?, donde el cuerpo no produce insulina y su tratamiento principalmente pues es a base de insulinas. Y la diabetes tipo 2, que es una diabetes no insulino dependiente, que se lleva más y se trata conforme a medicamentos, alimentos, dieta y ejercicio, ¿sale? Bueno, entonces una vez que tenemos un paciente con una glucosa de 70, o un poco menor, comienzan los síntomas adrenérgicos: temblor, palpitación, ansiedad. Y los colinérgicos, que en este caso son las diaforesis, AMERS y parestesias. Pero en el campo clínico nos vamos a encontrar algo muy importante. A veces decimos, oye, ¿por qué el señor está bien irritable? ¿No? Despertó y está bien de malas. Eso también es un síntoma, sobre todo en ese tipo de pacientes. Obviamente esto ya enfocado en que ya vimos una exploración o ya vimos tenemos una historia clínica, ¿sale?, de que el paciente tiene comorbilidades o tiene asociado algún tipo de diabetes o alguna condición que pueda suscitar este tipo de eventos, que es la hipoglucemia, ¿sale? Okay. Nos llega el paciente, nos llega con esto, preguntamos a los familiares. Si él está consciente, a veces ellos nos pueden referir. Si no está consciente, pues obviamente tomamos esa parte de información por parte de familiares, ¿sale? Una terapia intensiva no lo vamos a ver, pero podemos ver estos cambios desde un principio, ¿sale? Sobre todo vamos a ver lo que es la diaforesis, ¿sale? La parestesia, tal vez que te refiera al paciente si es que está en condiciones de decirte es que siento hormigueos. O en este caso, como les digo, a mí me ha tocado mucho la experiencia de que amanecen de malas, chécale la glucosa. Y sí, la glucosa efectivamente está baja, ¿sale? Pero como les dije, esto es una glucosa menor de 70. Pero vamos a ver cuando comienza la fase neuroglucopénica. ¿Esto qué quiere decir? Que ya comienza a haber una afectación a nivel central, ¿sale? La glucosa, ya cuando comienzan estas manifestaciones con una glucosa menor de 55, donde tal vez ya no alcancemos a ver al paciente orientado. Ya lo vemos desorientado, ya lo vemos que está
inquieto, a veces decimos, está loco, ¿qué le pasó? ¿No? De un día para otro, en algún momento lo vemos en esa situación, ¿sale? Entonces, pero vean lo importante, es una disminución de la glucosa directa del sistema nervioso central, donde ya hay cambios en el comportamiento. Está la confusión, fatiga, convulsión y en el caso más grave, pues muerte. Lo hemos visto, sí. Lamentablemente a veces no se actúa. ¿Por qué? Porque lo vemos desorientado. Está loco, amárrelo. Le comentamos al médico, se les da algún medicamento y que ahí se queda. A veces ni siquiera lo vemos dormido y hasta que vamos a hablarle, de plano ya no responde. Pero ¿qué hacemos en esas situaciones? Porque pues obviamente a lo mejor esto nos gana como una emergencia o una urgencia. Obviamente paciente que tiene una disminución del estado de conciencia, que ya no nos responda o que lo vea muy comprometido, lo primero que hacemos de entrada es checarle la glucosa. Signos vitales, glucosa. ¿Sale? ¿Para qué? Para descartar esto. Sobre todo en pacientes con ayuno, pacientes que sean, como les dije, con comorbilidades o antecedentes de diabetes, algunas situaciones. ¿Hasta aquí queda entendible esto de la hipoglucemia? Ok, entonces recuerden, hipoglucemia menor a 70. ¿Sale? Con algunos síntomas que nos están diciendo que esa glicemia va bajando. Y ya la fase neuroglucopénica, que es cuando comienzan con las complicaciones, pues es entre 50 y 55 o un poco menos. ¿Sale? Comienza a descender. Okay. Vamos a ¿qué pasa? Sí, perdón. Existe una fase de la diabetes que se conoce la luna de miel. ¿La han escuchado? No. Esa fase es una fase en donde los diabéticos ya por la diabetes ya tienen nefropatía. Y entonces la insulina endógena o exógena ya no se excreta y entonces empieza a recircular. ¿Y qué va a pasar? Que el paciente va a hacer hipoglicemias. ¿Por qué hace hipoglicemia? Pues porque la insulina sigue recirculando. ¿Okay? Independientemente si usen o no usen insulina. ¿Okay? Se usan puros medicamentos como secretagogos, como la vigenclamida, es un secretagogo de las células beta de los lotes de Langerhans del páncreas. Entonces van a producir insulina. El problema es que esa insulina va a recircular, ¿ok? Y entonces empiezan a hacer hipoglicemias. Si tienen un paciente diabético ya con daño renal y empieza a tener deterioro de la conciencia, piensen en hipoglicemia, ¿ok? O si le llega un paciente, o tienen un paciente que tiene insuficiencia renal y está usando insulina todavía, esténlo vigilando. ¿Por qué? Porque aquí probablemente tenga que ajustarse la cantidad de insulina. Probablemente cada vez vaya a requerir menos insulina. Mientras más insuficiencia renal tenga, menos insulina va a necesitar. Puede llegar el momento que ya ni la ocupe, ¿ok? Como parte de que ya no la pueden eliminar. Y entonces en estos pacientes la hipoglicemia va a estar muy frecuente. Recuerden que una de las medidas de neuroprotección es euglicemia. El cerebro solo vive con dos sustancias, glucosa y cetonas. ¿Ok? Y entonces, si no hay glucosa y no hay cetonas, no funciona el cerebro. Y entonces, si no funciona el cerebro, empieza a haber daño neurológico. Hay un dicho muy neurointensivista que prefiero una hiperglicemia que una hipoglicemia, porque la hipoglicemia mata. ¿Ok? Mata neuronas. También la hiperglicemia mata a las personas, pero la hipoglicemia mata neuronas. ¿Ok? Bueno, continuamos. El tratamiento para en estos estados nos dice que es dextrosa intravenosa, ¿vale? En condiciones de que él no pueda tolerar la vía oral. Si fuera por vía oral, se toma pues algunos medicamentos, fuentes de carbohidratos. Digo, personalmente yo nunca he visto esto que decía, que puse aquí, la administración de glucagón, porque no lo he visto. Ah, bueno, entonces, vi que sí te dice que en casos igual muy graves se puede administrar glucagón 1 miligramo vía intranasal o intramuscular, como dato, que igual, como dice el doctor, no tenemos aquí, ¿sale? En dado caso de que sea, todavía llegue consciente, lo llegamos a ver consciente, pues en este caso se le administra lo que sea una fuente de carbohidratos. Regularmente es jugo tarda 5 minutos
en llegar lo que tomamos de líquido a lo que es el sistema, ¿vale? Entonces si llega, hay que volverlo a checar glucosa, obviamente. Checamos glucosa baja, se le da algún tratamiento, algún líquido vía oral, se checa a los 10-15 minutos para verificar esos niveles de glicemia. No vamos a llevar de un extremo a otro porque eso también conlleva algún problema, ¿sale? Sobre todo neurológico, va a tener algún problema. Ok, el tratamiento intravenoso como tal entonces es dextrosa intravenosa al 50%, 1 mililitro por kilogramo de peso, ¿vale? Eso es lo que vamos a dar. Nos decía que en infusión lenta, regularmente si lo pasamos así, no lo pasamos a chorro ni en bol, ¿vale? Ok, en este cuadro, como les muestro, aquí nos dice algunas de las fases, sobre todo del estado neurológico. La cortical ya comienza un poco la somnolencia, la sudoración, la hipotonía, los temblores, ¿sale? Que es lo primero que nos va a decir, que tal vez ya tenga algún proceso de hipoxemia. La encefálica, desmayos, aquí ya comienzan un poco más graves, ¿sale? Movimientos primitivos que son muy bruscos, en este caso, pues, hay pacientes que se ponen hasta agresivos que decimos lo mismo, está loco. Ok, la mesencefálica, los espasmos tónico-clónicos con alguna desviación, Babinski positivo, si hacen necesario. Premiencefálica, los espasmos musculares extensores, ese sí no me quedó claro, este de los espasmos musculares extensores. ¿Usted me podría decir? ¿Músculos qué? Espasmos de músculos extensores. ¿Cuáles son los extensores? Tenemos brazos. Entonces ahí ya platicaría lo de Queda. cortical y de cortical. ¿Y qué es qué es un reflejo primitivo? Pues lo que estaba leyendo es que, o sea, movimientos bruscos, ¿no? ¿O son de los del reflejo de? ¿Cuáles son los reflejos? ¿Han explorado alguna vez algún bebé? Sí. ¿Cómo se llama ese reflejo? De moro. Exacto. ¿Han escuchado cuando una persona tiene este evento vascular cerebral y dice, tiene liberación piramidal? ¿Qué es eso? ¿Qué es la liberación piramidal? ¿Qué es la liberación piramidal? ¿No? No, ¿qué crees que es eso? Bueno, la liberación piramidal es, la corteza tiene una capa de células piramidales, ¿ok? Esas células piramidales tienen reflejos primitivos, reflejos inmaduros, como el reflejo de Moro, como el Babinski y todos sus sucedáneos. Todos esos son reflejos primitivos, pero las neuronas que están en los niveles superiores de la corteza cerebral inhiben a las células piramidales y por eso están inhibidas. Cuando existe una lesión en la parte superficial de la corteza cerebral, entonces las neuronas de arriba de la corteza se bloquean y al bloquearse dejan de bloquear a las piramidales y entonces las piramidales se liberan y entonces por eso el Babinski es un síndrome de liberación piramidal, porque ya las neuronas piramidales están liberadas, ¿ok? Entonces, los reflejos primitivos son con los que nacemos, como el de Moro. Si ustedes le buscan Babinski, un bebé lo va a tener, porque es un reflejo primitivo. Y por eso también los bebés convulsionan, porque no está madura todavía su corteza cerebral. Cuando la corteza cerebral madura, que aproximadamente son entre los 3 y los 5 años, todos esos reflejos se pierden y entonces ya la vía piramidal queda inhibida. ¿Ok? Nada más que tengamos una lesión en corteza superior, vamos a liberar la vía piramidal. ¿Ok? Como el Babinski, es un signo de liberación piramidal. Y entonces cuando hay hipoglicemia podemos encontrar Babinski porque las neuronas superiores de la corteza no tienen glucosa para vivir y entonces se liberan las piramidales. Esos son los reflejos primitivos. ¿Ok? Ok, y por último, pues ya tenemos en este caso la mesencefálica, que es la muerte, ¿sale? Que sí se nos da a veces. Ok, en el caso contrario tenemos lo que es la hiperglucemia, ¿sale? La hiperglucemia pues es un técnico que se designa a los niveles de glucosa o niveles altos de glucosa en la sangre, ¿sale? Principalmente aquí lo que vamos a ver es una glucosa mayor a 600 miligramos por decilitro.
Y obviamente esto qué va a hacer, pues que tengamos una osmolaridad plasmática mayor a 330, causando una deshidratación grave. ¿Esto cómo lo vamos a ver? Esto regularmente es cuando dicen, o como comentaba más o menos hace rato el doctor, literal el paciente tiene miel en vez de sangre. ¿Por qué? Porque esa osmolaridad o esta glucosa tan alta comienza a desplazar el líquido, ¿vale? El líquido lo comienza a perder y obviamente solamente hay pérdida de líquido. Es que no sé cómo explicar. Bueno, la glucosa, digamos, en este caso, la glucosa tiene mayor peso que el agua. Lo que va a hacer es desplazar el agua de la vía intravascular, ¿sale? Comienza a movilizar. Bueno, ok, bien. Entonces, al haber esa pérdida, comienza con un estado de hipovolemia, pero también eso causa deshidratación, ¿sale? Entonces, con estos pacientes, lo característico es que vamos a ver principalmente pues la glucosa, una osmolaridad alta y una deshidratación grave. Esto va a comenzar a conllevar los problemas que son pues la polidipsia, como el mismo cuerpo va a tratar de regular ese equilibrio de agua, va a dar sed, va a comenzar a tener mucha hambre en este caso, y la poliuria. Bueno, aquí importante igual separar que es diabetes 1, diabetes tipo 2, ¿vale? Principalmente esto lo vamos a ver, la hiperglucemia, con el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. Este se caracteriza en pacientes con diabetes tipo 2, ¿sale? No tipo 1. Nos da náuseas, letargo, confusión, convulsiones, en este caso pues lo más grave que sería el coma, ¿sale? Porque, vamos a ver, como les comenté, se hace un diagnóstico diferencial que pues quitando patologías o quitando enfermedades que no correspondan a eso. Vamos a comenzar a ver el estado alterado y la ¿dónde está? Creo que era la otra. Bueno, miren, comienza con la confusión, ¿no? Comienza con el estado mental alterado, ¿sale? Ya lo vamos a ver un poco más lento por lo mismo de la deshidratación. La deshidratación obviamente no va a ser solamente a nivel celular, va a deshidratar un poco el cerebro, va a comenzar a perder ese tipo, bueno, el líquido vital que es importante, que en ese caso que es el líquido, el agua, y va a haber este tipo de síntomas, confusión, convulsiones, letargo. Obviamente comenzamos con esto, que es la polidipsia, polifagia, poliuria, la diatropía, que es la visión doble, las náuseas y el letargo. Por último, pues ya la confusión, igual si lo vemos un poco agresivo, pues hay que checarle la glucosa, porque siempre es con esto. Sus convulsiones mueren. Ok, les decía del diagnóstico diferencial, ¿sale? Ver qué es la hipoglucemia, si es por diabetes tipo 1 o tipo 2, regularmente es en el tipo 2, que es lo que les comento, es hasta mayor a 600. En diabetes tipo 1 no se da, es raro, pero sí se puede presentar. Esos casos casi no se ven, ¿vale? Entonces nos da nuestros factores, pues puede ser la hipoglucemia inducida por estrés, algunos medicamentos como esteroides, sobre todo en pacientes que toman dosis altas, ¿sale? Prednisona es lo que damos mucho aquí en el hospital. Metilprednisolona, ¿no? Creo que nada más es prednisona, ¿verdad? Todos los esteroides están Bueno, hiperglucemia. todos esos por eso es que les digo, algunos que nos ha tocado ver a algunos pacientes, cuando pasamos bolos o pulsos de esteroide, hay que estarle checando la glucosa, hay que estar checando los signos vitales por este tipo de cambios que puede haber, aumentar la glucosa considerablemente, ¿sale? La acromegalia, la enfermedad de Cushing y alguna iatrogenia, en este caso pues en el hospital, es más esto aplicado, ¿sale? Que se nos vaya algún bolito de glucosa además y que condicione pues, que el paciente tenga alguna complicación, ¿vale? Ok, el diagnóstico. Regularmente comenzamos con esto. Este tipo de comas es de, ¿cómo dice? Un proceso, pues por decirlo de una manera prolongada, es que se me fue la palabra, ¿sale? Es progresivo, no es súbito, no es rápido. Esto se comienza viendo poco a poco, ¿eh? Les va a dar síntomas desde, puede ser semanas, para llegar hasta el estado de coma, ¿sale? Lamentablemente el estado de coma ya es cuando llega el familiar, te trae al paciente, ¿por qué? Porque ya no responde, pero ya tiene todos los síntomas desde hace días, ¿sale? Entonces, pues para el diagnóstico se utilizan los niveles de glucosa plasmáticos en orina. Si tiene mayor a 126 ya es un foco rojo con ese tipo de pacientes porque nos dan indicio de que no hay un buen control ni apego al tratamiento, ¿sale? Los niveles de glucosa plasmático mayor a 200 posterior a un estudio de tolerancia a la glucosa, ¿sale? De posterior a 2 horas, si todavía continúan los niveles con 200 o más, ya también nos puede dar un indicio que hay algún problema. Glicemia plasmática aleatoria, en este caso pues, no sé por qué, superior en presencia de síntomas. Bueno, es que esa sí se me fue.
Niveles de hemoglobina glucosilada, ¿sale? Mayor al 6.5%. La hemoglobina glucosilada, ¿qué nos dice? En sangre. Ajá, sí, más o menos nos da un parámetro de cómo ha estado ese nivel de glucosa hace unos meses. Bueno, en este caso son 3 meses, nos da más o menos un promedio. Ahí puede ver el médico que realmente o efectivamente no se está llevando un control adecuado, ¿sale? De ese glicemia, ni apego al tratamiento. Entonces eso también nos puede dar un indicativo hacia dónde nos vamos a orientar. Ok, una vez diagnosticada la hiperglucemia, ya vimos que tiene glucosa de más de 600, ya vimos que está deshidratado, ya vimos que tiene alteraciones cognitivas o alteraciones neurológicas. ¿Qué vamos a hacer? El tratamiento, ¿sale? El tratamiento de ellos, como dice el doctor, pues sí, es importante darlo desde un principio, ¿sale? Pero bien y enfocado a lo que vamos, ¿sale? ¿Qué es lo primero? La reposición de líquidos. Que vamos a comenzar, ¿qué? Aquí, como nos dice, esta tabla la encontré y la verdad es que se me hace muy bien, muy bien explicado, que nos dice que de 500 a 1000 mililitros de solución fisiológica en la primera hora. Obviamente en ausencia de algunas otras comorbilidades, como aquí lo pone que es en ausencia de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque si no podemos empeorar alguna otra condición, ¿vale? Okay. El sodio es a corregir. El sodio, vi una fórmula que es el sodio a desear menos el sodio que tenemos actualmente, y el restante es el que se aplica en 24 horas. Obviamente para eso hay que profundizar sobre lo que es las soluciones parenterales, en este caso las soluciones que es isotónicas o no. Sí, los cristales, no, son cristales, es que se me fue. Hay mucha información. Bueno, en este caso, perdón, lo de la solución, que es principalmente se llama. A ver, los pacientes con estado hiperosmolar generalmente es el debut de los diabéticos tipo 2, ¿no? Polipipsia, polifagia, poliuria, o sea, básicamente ese es su debut, ¿ok? Ellos van a tener un estado, podemos decir, porque lo entendamos, de pseudo deshidratación. ¿Por qué? Porque como existe mucha glucosa en el torrente sanguíneo, como decía su compañero, va a desplazar al agua y todo el agua se va a volver extravascular, se va a fugar, y entonces la sangre va a estar muy hiperosmolar, ¿ok? Al estar muy hiperosmolar la sangre, no va a fluir de manera correcta, el flujo sanguíneo es muy malo, y entonces todo va a estar concentrado. Entonces técnicamente el paciente está deshidratado. Si le hacemos laboratorios, lo característico, además de la hiperglicemia, es una hiponatremia, pero es una hiponatremia hiperosmolar, es una hiponatremia falsa, ¿ok? ¿Por qué es falsa? Pues porque el paciente está concentrado y todo el sodio y el agua ya se salió del vaso sanguíneo y se fue a los tejidos, ¿ok? Entonces, como dice su compañero, se tiene que hacer una fórmula de sodio corregido, que la vas a buscar y me la vas a decir. Sí, es que sí la tengo, pero... Ok, hay una fórmula de sodio corregido para estos casos, porque como es un estadio hiperosmolar, el sodio corregido es diferente. Ok, entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues evidentemente rehidratar al paciente e ir corrigiendo la glucosa. Ok, eso es lo que se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Es que si me digo que sí también, pero... Digo, esto mejor se lo explico en otra clase. Lo importante es, sí, nuevamente, es que... las fórmulas no las tienen que saber de memoria y se queda en la clase, pero lo importante es que sepan usarlas, ¿ok? Y que entiendan que van en estos casos, si tienen una hiponatremia, no se van a preocupar por corregir el sodio, se van a preocupar primero por bajar la glucosa y rehidratar al paciente, ¿ok? Porque el sodio en realidad es normal, ese sodio bajo es falso, ya que si rehidratan al paciente con pura solución hipertónica, va a tener al rato una hipernatremia, ¿ok? ¿A qué se llama? Para que tal vez no se están haciendo bolas, ¿qué es una solución hipotónica e hipertónica o isotónica? ¿Quiere que se les explique? Es que ese sí lo tengo. ¿Eh? ¿A qué se refiere con isotónico o no? Con la osmolaridad. ¿Ok? ¿Cuáles son las isotónicas?
solución fisiológica, la glucosa. Y la glucosa al 5%. La glucosa al 50 y al 10 son hipertónicas. Si haces sustituciones que al medio molar, que es la de sodio .45, se vuelve hipotónica. ¿Ok? Para que ya vemos todos el mismo idioma. ¿De acuerdo? Entonces se tiene que, aunque a veces pueden decir, si tiene un sodio bajo, le pueden poner salina. Pero como es un sodio bajo falso, yo siempre trato de hacerlo con Harman. ¿Ok? Porque al rato que lo rehidrates, se va a liberar el sodio real y lo puedes lo vas a llevar a una hipernatremia. Pero ¿Ok? primero hay que corregir la glucosa, ¿no? Primero hay que corregir la glucosa. ¿Ok? Lo primero que le vas a poner es insulina, pero también lo tienes que rehidratar. ¿Ok? Entonces, no es una cosa, primero es así todo, ¿no? Lo rehidratas y la infusión de insulina. ¿Va? Ok, es que, bueno, lo que nos dice es que hay que rehidratar, sí, hay que hacer lo de la infusión de insulina, pero hay que ver también los laboratorios, porque obviamente la insulina no simplemente nos va a servir para bajar la glucosa, ¿sale? También es para la disminución del potasio. En dado caso de que tuviera una concentración de potasio, como tal, Es un doble juego. Si tú tienes un paciente con hipercalemia, le puedes poner una solución de insulina o las dichosas soluciones polarizantes, que es una carga de insulina con una carga de glucosa. ¿Por qué? Porque la insulina, al meter la glucosa intracelular, arrastra potasio. Lo vemos al revés. Si tú tienes un potasio normal y le pones a un paciente una solución con insulina, tienes que estar vigilando el potasio porque al rato te va a hacer una hipocalemia. ¿Ok? Entonces, si tienes infusión de insulina, no solo tienes que vigilar la glucosa, también tienes que vigilar el potasio. y como les mostraba, bueno, 500 a 1000 mililitros de solución fisiológica en una hora, de principio, el sodio se corrige, mañana se los, no sé qué viernes, que estamos con clase. Posteriormente son 1000 mililitros para 2 horas y 2000 mililitros para 3 a 6 horas. Obviamente todo eso con qué, pues con los laboratorios que vamos a estar o que se van a estar tomando, ¿sale? Dependiendo los parámetros es lo que se va a corregir. Lo que nos comentó el doctor, lo de la insulina. Lo de la insulina es un buen nivel de insulina regular, es 0.15 unidades, 0.15 unidades por kilogramo, ¿sale? Eso regularmente las metemos en solución fisiológica. Digo, aquí para mayor transporte, o no le vas a meter más glucosa al paciente que tenga más glucosa, pero puede pasar. Ok, la infusión de insulina pues va a depender, regularmente los médicos nos dan un parámetro, ¿sale? Se nos van diciendo que se va modificando de acuerdo a la glucosa que se le toma horaria, ¿sale? Posteriormente a eso pues ya nos dan un parámetro, por un ejemplo, por decirlo, de 80 a 100 se mantiene, se cierra 15 minutos, se vuelve a checar la glucosa, si vemos que está alta, se vuelve a revisar. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Es que, ¿cómo pones una infusión de insulina? Tienes que estar midiendo la glucosa cada hora, ¿no? En realidad no hay receta de cocina, va a depender mucho de cada paciente. Porque tú puedes empezar, digamos, que tiene 800, inicias a 10 mililitros por hora, le tomas la glucosa a la siguiente hora y ya estás en 100, pues apágasela, ¿no? Sí. Eso va a depender de cada paciente, es paciente dependiente. Recuerden que en nuestro trabajo no existen las recetas de cocina, ¿eh? Todo es independiente de cada paciente, todo se tiene que individualizar y va a depender de la respuesta de cada paciente. ¿De acuerdo? Lo del potasio, como ya comentaron, dependiendo, obviamente si es menos, pues hay que hacer el aporte. Si está dentro de parámetros, vigilarlo si es que estamos con una infusión de insulina. Y si está alto, pues obviamente igual hay que vigilarlo mediante la infusión de insulina conforme se vaya haciendo. ¿Sale? Regularmente aquí lo toman por gasometrías arteriales para ver que sea un valor más exacto y que se puedan hacer esos cambios. La glicemia no se baja de golpe hasta parámetros normales en estos estados. Regularmente se baja de entre 250 y 300, se mantiene. ¿Por qué? Porque obviamente va a tener un problema, una repercusión de bajarle de repente que está tan alta a dejarlo hasta abajo. ¿Vale? Bueno, aquí pues se maneja lo de las infusiones, que en este caso pues, ya es más parte médica, pero también nosotros entramos. ¿Por qué? Porque vamos a ver esos cambios primeramente
que vamos a estar a pie del paciente. Bueno, esta parte del bicarbonato nos dice que se pueden o se deben de llevar este tipo de tratamientos, se lleva conforme una infusión de bicarbonato también, ¿vale? Y eso depende mucho del pH. ¿Dónde vamos a ver eso? Pues en las gasometrías arteriales que se le van a estar tomando. Vamos a ver dónde se equilibra, que el pH puede ser menor a 7 y el bicarbonato puede ser igual menor a 9, lo que nos está diciendo que está haciendo una acidosis, ¿sale? Entonces, en los estados absolutos de resistencia a la insulina, ¿cuál es el problema? El problema es que no hay metabolismo de glucosa. Tú puedes tener 800 de glucosa circulando, pero simple y sencillamente no entra nada a la célula. Y en esas circunstancias vas a estar en una cetoacidosis, vas a estar estando utilizando metabolismo de glucosa, estás en una beta-oxidación. Entonces, si estás en esa situación, en una beta-oxidación, pues evidentemente vas a hacer acidosis metabólica, ¿ok? Y como les dije, compañero, el bicarbonato solo se usa cuando el pH es menor de 7 y el bicarbonato es menor de 9. Que para los pacientes neurocríticos, mientras menos se tenga que usar el bicarbonato, mejor. Los cambios de pH son muy malos para el sistema nervioso central. Entonces, desde el punto de vista para el paciente neurocrítico, mientras menos tengas que hacer cambios de pH, mejor, porque le afectas más al paciente. ¿Ok? Así que no me pregunto. bueno, en este caso puede ser el tratamiento como tal en general. Digo, no sé si aquí les queda alguna duda. Lo de la fórmula para la reposición, digo, sí la tengo, pero me gusta les explico mejor, porque luego si no me voy a hacer más bolas. Sí, es que no, son muy de fórmulas y mucha información. Para poderlo resumir, sí me costó algo como que, y ni siquiera es el 5% de lo que realmente se tiene que ver en estas patologías. Vamos a hablar del coma metabólico, ¿sale? Pero en el síndrome urémico. Este se lleva de la mano con el siguiente, que también es el encefalopatía hepática, ¿vale? ¿Por qué? Porque, digo, son condicionantes, puede ser de una y de otra, que al final de cuentas hay que descartar. Esa sería la función principal. Síndrome urémico. El síndrome urémico se define como una alteración de las funciones bioquímicas y fisiológicas que resultan de varios compuestos conocidos en este caso, o producidos, que sería la retención urémica y las toxinas urémicas, ¿sale? En este caso, como pueden ver aquí en la imagen, ese tipo de pacientes los hemos visto mucho, bueno, los que han estado principalmente con adultos. Ya con niños casi no los vemos. Pero ¿esto qué es? ¿Saben cómo se llama? Esto que se ve, esos puntos blancos y todo eso. No, esto es una escarcha urémica, ¿sale? En este tipo de pacientes, digo, obviamente tienen la uremia alta, comienzan a sudar, cuando se secan comienzan a hacer ese tipo de cristales, ¿sale? En algunos pacientes se llega a ver en los pies como si fuera una descamación, también lo llegamos a ver, ¿sale? Para que más o menos sepan. Si llegamos y vemos un paciente así, pues ya más o menos vamos hacia dónde vamos dirigidos. Ya no es estarle buscando cualquier otro tipo de foco, cualquier otro tipo de patología. ¿Va? Ok. Entonces, ¿pero qué son las toxinas urémicas? Son compuestos pequeños. Pero realmente algunos son solubles en agua, que es la urea, las guanilinas, los fosfatos y los oxalatos. ¿Vale? Lipofílicos P-cresol, ácidos grasos y los unidos a algunas proteínas como la homocisteína, ¿sale? Principalmente los de metabolismo. El síndrome urémico se da durante el desarrollo de una insuficiencia renal, lo que nos comentaba ahorita el doctor, ¿sale? Cuando ya tienen algún problema renal, nos puede conllevar ya esto, ¿vale? Bueno, aquí están los síntomas. Bueno, vamos a ver estas imágenes. Aquí se alcanza a ver en los pies, ¿no? Igual lo de la escarcha. Y vemos lo que es esta parte de la lengua. La estomatitis urémica, ¿sale? Que son las placas que se llegan a formar en la lengua. De hecho, con ese tipo de pacientes también, como nos damos cuenta, cambia la coloración, es una micropigmentación. Ahora te digo cómo se llama. Que esa coloración es una coloración medio entre moreno y grisáceo. No es una coloración normal, es una coloración normal. Se ve mucho con los pacientes nefrópatas, ¿vale? Sí, ok. Los signos pues son oliguria, coloración cretina de la piel, sale un poco más como ceniza, ¿vale?
la presencia de un aliento similar a amoníaco. En este caso también a veces lo identificamos mucho como si oliera a orina, ¿vale? Muy característico, que de repente dices, ¿no? Taquicardias, presencias de brotes pericárdicos y evidencias de derrame pericárdico. Obviamente si es un paciente que ya tiene un problema renal que conllevó a un coma o un síndrome urémico, pues estamos hablando de que hay retención de líquidos, ¿vale? Por eso es que vienen a los derrames por ese mismo. Ok, los síntomas no son muy diferentes, ¿sale? De que los que ya habíamos estado viendo, sed, náuseas y vómitos, ¿sale? Pérdida del apetito, en este caso pues ya vemos lo neurológico que es una confusión, disminución de la lucidez mental. Si vemos un paciente que está edematizado, que presenta todos estos síntomas ya de algún síndrome urémico, pues vamos a ir viendo qué es lo que tiene, checar la glucosa, ver cómo es ese funcionamiento renal, ¿sale? Disminución o ausencia del gasto urinario, pues obviamente son pacientes que ya llevan un proceso renal o ya llevan una patología renal, entonces va a haber una disminución obviamente de lo que es el gasto urinario. No necesariamente va a haber anuria, pueden seguir orinando, pero pues, el riñón ya perdió esa capacidad de eliminar todo esto, ¿vale? Y por último, en este caso vemos lo que es el coma. El tratamiento del síndrome urémico. En este caso se maneja más por dieta, el manejo de infecciones, pero ¿por qué el manejo de infecciones? Es que, bueno, aquí en el síndrome urémico es cuando el paciente se compensa y su glucosa ya va a estar, digamos, como estable. Entonces, de alguna manera, el paciente ya hizo falla metabólica y nos va a requerir una terapia sustitutiva, en este caso como de hemodiálisis. Dieta ya no va a corregir la dieta, el paciente obviamente va a estar infectado por todos lados porque ya hizo un síndrome urémico. Es decir, eso es en el extremo. Sí. O sea, ya aquí el único tratamiento para el síndrome urémico es la sustitución de la Sí, la función renal. Diálisis renal, hemodiálisis, diálisis peritoneal. Es que, perdón. Es que en este caso yo lo que le puse de la dieta es más porque este paciente, pues obviamente si tiene retención de líquidos, se le va a restringir los líquidos. Así, O sea, de cierta forma después, o sea, lo que tienes que resolver ahorita es el estado de coma. O sea, estamos hablando de estado de coma, ¿no? Tienes un paciente en estado de coma por síndrome urémico. ¿Qué tienes que hacer? Eliminar urea. sí, ¿Cómo se elimina la urea? Con diálisis o hemodiálisis, una sustitución de la función renal. Y efectivamente la dieta, el control de la creatinina, de la urea, de las comorbilidades, ¿no? Exacto, eso ya es a posterior, ¿no? Después de resolver el síndrome urémico. Aparte, bueno, en ese caso, pues digo, como comenta el doctor, ya son esto es más para todo lo que va a llevar después de haber sacado al paciente de ese estado, pero pues sobre todo la hemodiálisis o la diálisis es lo que nos va a ayudar a restituir a ese paciente, ¿no? A un estado óptimo. ¿Qué iba a decir? Se me fue la onda. Bueno, en esta parte queda alguna duda. Digo, del síndrome urémico es muchísimo, pero pues hay que ver principalmente que si el paciente ya nos presenta algún problema o alguna evidencia de falla renal y lo vemos como en las fotografías, no ya con los síntomas así, pues nos podemos enfocar a que es más un problema urémico o una retención o que está ya intoxicado por esto, que tal vez por eso tenga alguna alteración de lo que es el estado de conciencia. ¿Algún dato? ¿Alguna observación? Es que me quedé con muy buena información del otro. Lo primero que también entra como digamos Vale. ¿Todavía falta uno? Sí. Es que confundo por Recuerden que el transporte de glucosa intracelular es a través de una bomba de intercambio. Cuando entra la glucosa a la célula es un intercambio. Entra glucosa y potasio es una bomba que no es una bomba con las dos cosas. La sodio y potasio TPasa es al revés. Entra uno y sale al otro. En cambio con la de sodio no. Pero con la de glucosa no, entran las dos al mismo tiempo. Por eso puedes usar la insulina como un mecanismo para bajar el potasio. Las polarizantes.
encefalopatía hepática. Es una disfunción cerebral, ¿sale? Causada por una insuficiencia hepática, que en este caso manifiesta normalidades neurológicas o psiquiátricas, ¿no? Obviamente en todos estos pacientes vamos a ver nuevamente lo que es la alteración del estado de conciencia, agresividad en este caso. Puede ser a lo más grave que vemos, pues como siempre he estado platicando, de coma, ¿sale? ¿Qué vemos en estos pacientes? Principalmente deshidratación, constipación. Ahorita vamos a ver eso, ¿no? Porque está lo de la constipación. Hemorragia del tubo digestivo, algunas infecciones, ¿sale? El aumento en este caso pues, de la ingesta de aminoácidos, que en este caso son de tipo aromático, algunos fármacos de acción del sistema nervioso central, hipopotasemia, hiponatremia. O sea, como pueden ver en todo esto, es muchísimo lo que hay que ver en este tipo de pacientes. Pero ¿cuál va a ser nuestro principal, ¿cómo se llama? Síntoma o signo característico para que saber a qué enfrentarnos o a qué llevarnos o a dónde dirigirnos. En este caso uno es el aliento a amonio, ¿vale? Porque es principalmente lo que se requiere. El amonio, ¿qué hace? Al haber retención de amonio, rebasa la barrera encefálica. El amonio rebasa la barrera encefálica y comienza hematocefálica, perdón. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que afecta al cerebro, ¿sale? En este caso, una vez que la rebasa, ya es cuando comienza a haber problemas, alteraciones, ¿vale? Déjenme ver, aquí está. Ok, ya comienza con la deshidratación, pero vemos mucho en hemorragias de tubo digestivo. ¿Por qué? Porque se comienza a producir muchísimo amonio y el amonio pues, no se puede eliminar como tal por un problema en el hígado, principalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que comienza a circular o comienza a estar en todo el cuerpo, comienza a rebasar la barrera hematoencefálica y comienzan a presentar los problemas, ¿sabes? Lo que sí, doctor, nada más en los cortocircuitos, eso no me quedó claro. Los cortocircuitos intrahepáticos. ¿Cuál es su mecanismo de acción para conllevar a un coma? Los cortocircuitos hepáticos, el sistema hepático funciona diferente a todos los demás. Recuerden que la única parte, una de las pocas partes del cuerpo que no es una circulación vena-arteria es el sistema porta. El sistema porta es un cortocircuito. ¿Por qué? Porque el sistema porta parte de todo el tubo digestivo, ahí llega todo el alimento, y la porta es una vena que se conecta directamente al hígado. No pasa antes por otro sistema de capilar. Recuerden que normalmente todo es vena, capilar, arteria, ¿no? El sistema porta no. El hígado tiene un sistema de alimentación, tiene una arteria hepática, tiene sus venas suprahepáticas, pero la sangre le llega al hígado desde el punto de vista técnicamente venoso a través de la porta. Pero lo normal es que de todos los órganos las venas transporten desechos, ¿no? La porta no transporta nutrientes. En teoría es, por ejemplo, a un órgano le llega sangre por la arteria y sale por vena. Al hígado no. Al hígado le llega sangre por la arteria hepática y por la vena porta. Y sale todo por las venas suprahepáticas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo lo que llega al hígado a través de la porta es lo que el hígado va a metabolizar. ¿Ok? Todo lo que se absorbe en el tubo digestivo, alimentos, medicamentos, todo lo que llegue, se va directo al hígado, que es lo que también se conoce como metabolismo de primer paso. ¿Ok? Todo lo que absorbamos del tubo digestivo pasa. Entonces eso se considera un shunt o un cortocircuito. Todo lo que no sea arteria, capilar, vena, es un shunt. Y en este caso el sistema porta es un shunt, porque la porta no debería llevar cosas, sino debería traer. ¿Ok? Si vamos, o sea, en el sentido de dirección, las venas llevan puros residuos. En este caso no, la porta no lleva residuos, lleva cosas que se van a metabolizar. ¿De acuerdo? Por eso es un shunt, por eso es un cortocircuito. Ok. Bueno, no, principalmente vamos a ver eso.
¿Cómo se clasifica lo que dice la encefalopatía hepática? Tipo A, asociada a una falla hepática aguda, ¿vale? Tipo B, asociada a un cortocircuito, por lo que le preguntaba, porto sistémico o un chum. Tipo C, asociado a una cirrosis, ¿vale? Se clasifica también por episódica, recurrente, espontánea y precipitada. Regularmente ese tipo de pacientes, corréjame si no, tienden a recurrir. Depende Más de la adelante, causa. dependiendo de la causa, pero a veces en algunos casos tienden a recurrir o a caer nuevamente a un estado que los lleve casi al coma o al coma, pero al menos en alguna situación sí recurren en una alteración o llegan a representar alteraciones neurológicas. Las encefalopatías hepáticas se deben a insuficiencias hepáticas. Las insuficiencias hepáticas pueden ser agudas, subagudas o crónicas. ¿Ok? Entonces, evidentemente, los que son crónicos son los que van a estar recurriendo, ¿no? Como las que se deben al alcoholismo, por virus de hepatitis C, etcétera, etcétera, etcétera. Encontré esta que es la escala simplificada de Westphalen, ¿sale? Que nos ayuda a medir, o en este caso a medir las manifestaciones neurológicas, les da un punto, ¿vale? Obviamente mientras más alto esté el punto, está más cerca del coma o ya está en el coma, ¿vale? ¿Qué nos califica? Como 0, ahí está, sí, ok, 0, que aún no hay alteraciones de la conciencia, pero hay una función intelectual, hay función intelectual y comportamiento pues, adecuado, ¿vale? No precisamente es eso, no precisamente llega a estar igual bien, pero ya llega a presentar algunos síntomas el paciente, pero no son tan obvios. En el 1 nos califica lo que es la euforia, la ansiedad y la alteración en cálculo. Eso también no me quedó muy claro, lo traté de buscar, pero también es mucha información. ¿Cómo se vería? La alteración en cálculo. Es el cálculo. O sea, ¿qué será lo del Glasgow? Sumar, restar, multiplicar. Ok. O sea, lo básico, o sea, que si llega a presentar ya alguna disfunción o alguna Ya no puedes alteración. sumar porque el pensamiento lo empieza a tener desordenado, entonces las cosas que aparentemente son lógicas, como que sumar, restar, multiplicar y dividir, si lo sabe hacer por su nivel de escolaridad, ya no lo puede hacer. Ok. A eso se refiere a cálculo. Aquí como vemos en el número 2 nos califica lo que es el letargo, la apatía, si ya hay desorientación mínima al tiempo y lugar, cambios sutiles de personalidad, alteración en el cálculo y resta, bueno, sobre todo en la resta. Ok, en este caso casi sí lo vemos mucho en el hospital, ¿no? Que de repente vemos al paciente que está bien y al chico rato o al día siguiente ya lo vemos agitado, ¿no? Alterado. Entonces en este caso pues, sí, hay que ponerle especialmente atención pues, para ver en qué es lo que desencadenó ese tipo de situación o evento con ese paciente. El tercero, pues la somnolencia o somnistupor, ¿sale? Regularmente este tipo de pacientes, hasta que les tienen el estímulo, ya sea verbal o físico, es cuando te comienzan a corresponder. Una vez que cesa el estímulo, tienden a volverse a quedar dormidos, ¿vale? Y pues por último, lo que sería el número 4, un coma sin respuesta al hablar, ¿vale? Perdón, es que me estaba viendo para sí. ¿Qué más? Vamos a ver, el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, pues en sí como nos dijo el doctor, su finalidad o la meta, pues es revertir ese estado, ¿sale? Del paciente, ¿sale? Al disminuir los niveles de amonio. Eso se puede lograr esto se puede lograr al disminuir su producción, alterando la flora bacteriana y aumentando su excreción. Esto porque era lo que les comentaba hace rato de la constipación. Regularmente la flora bacteriana pues absorbe muchas cosas, pero principalmente desecha amonio, ¿sale? Entonces si desecha amonio y no se puede metabolizar o eliminar, pues va a conllevar a ¿qué? A un aumento de amonio. Esto va a desencadenar pues que haya algún problema ya como tal, al estado a nivel neurológico, ¿sale? Aquí ¿qué vamos a hacer? Aumentar su excreción. ¿Cómo se va a hacer? Con lactulosa, ¿sale? Principalmente lo que tiene la lactulosa es absorber, bueno, no dejar que se absorba ese amonio y eliminarla por medio de la deposición, ¿sale? ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una diarrea osmótica. ¿Cómo? ¿Es que? Una diarrea osmótica. Aquí O sea, ese es el objetivo de la lactulosa, que el paciente le dé diarrea. Si no le da diarrea, no. O sea, nunca si a un paciente le están dando lactulosa o lactosa y
le da diarrea, le den algo para la diarrea. No, pues tú eres lo que buscas, que le dé diarrea, aumentar la peristalsis. Aumentas la peristalsis, haces que el tiempo del contacto del amonio sea menor en el tubo digestivo y así menos se absorbe y así lo eliminas. ¿Ok? Ese es el objetivo de la lactosa o de la lactulosa, la diarrea. Ok, y una pregunta, en este caso, en el hospital que no tenemos lactulosa, ¿qué otro se les da? ¿El Lactosa. polietilenglicol? ¿Eh? ¿El polietilenglicol? No. Es que la lactulosa o la lactosa, ¿qué son? ¿Lactosa Como qué la- es buena? Leche. La leche. Ajá. ¿Qué es la lactosa? La leche, hay unas leches que son ¿qué? Deslactosadas. ¿Y qué era lactosa entonces? ¿No es una proteína? ¿Eh? ¿No es una proteína? No, es un azúcar, es el azúcar de la leche. Y como la mayoría de gente es intolerante a la lactosa, pues le das lactosa para que le dé diarrea. ¿Ok? Y entonces, o ya ahorita les dan lactulosa, que es lo mismo, es un carbohidrato, es un tipo de fibra no absorbible, que tiene una hiperosmolaridad y que le va a ocasionar una diarrea osmótica a los pacientes. ¿Ok? Profesor, una duda. Yo he visto que bueno, no sé si sea el mismo caso, pero cuando quieren revertir encefalopatías también pasan L-arnitina o Asparagina. ¿Es lo mismo? ¿Es igual como lactato? Es diferente, es más. O sea, ¿qué le vas a hacer a un paciente que tiene encefalopatía hepática? Eliminar todo lo posible del amonio. ¿Qué es todo lo que te hace el amonio? ¿Cómo eliminas amonio? Con antibióticos para que todas las bacterias que son las que realmente producen el amonio, las mates. Entonces les das antibióticos no absorbibles, como neomicina, como rifampicina. ¿Ok? Les das sustancias que te producen una diarrea osmótica, lactosa o lactulosa. La L-asparagina y la L-ornitina, que son aminoácidos levógidos, por eso se llaman L. Son aminoácidos levógidos. ¿Qué sucede con el amonio en el cerebro? Se convierte en un falso neurotransmisor. ¿Cómo bloqueas ese falso neurotransmisor? Con esos aminoácidos, con L-asparagina y con L-ornitina. ¿Ok? O sea, no vas a evitar la formación del amonio. Lo que haces es bloqueas la absorción del amonio, bloqueas la producción del amonio y bloqueas los efectos del amonio. Bloqueas la producción del amonio matando bacterias. Bloqueas la absorción del amonio dando diarrea y bloqueas los efectos del amonio con esos aminoácidos. ¿Ok? Bueno, entonces la meta pues, es mejorar el estado mental al disminuir los niveles de amonio, como ya vimos es por la lactulosa. En ese caso también los enemas, esos sí los hemos llegado a revisar, igual con lactulosa. Con lactosa. Con lactosa. Los antibióticos en este caso, como ya nos comentó el doctor, nos ayudan a evitar la producción de amonio mediante la eliminación de las bacterias que producen eso. Pero aquí yo encontré que son neomicina de 1 a 2 gramos al día, como dosis máxima, 6 gramos por día. Eso en un paciente adulto. Metronidazol 250 miligramos voy a dar cada 6 horas o 12 horas. Vancomicina, 2 gramos. IB, no sé cómo se me fue. ¿Sí hay vioral? Sí, corazón. Bueno, solo en ese caso solo lo he visto en las especialidades. Que nos llegan a dar, llega vial y El vial normal de intravenoso se les da vía oral. No se absorbe, se va como Puede ser vía rectal. también puede ser por enemas. Pero se busca más que sea vía oral porque es más el recorrido. Si se lo das vía rectal, generalmente se queda en la primera porción del colon. ¿Okay? Pero si se lo das vía oral, es más el recorrido. La vancomicina intravenosa se da vía oral, no se absorbe y se pasa por el tubo digestivo. Es la misma, no es otra vancomicina. ¿Ok? en ese caso, pues la rifampicina vía oral por periodos mayores a 6 meses. Eso es como tratamiento crónico también. Okay. Pues aquí los aminoácidos se quedan ramificadas, que era lo que nos comentaba. Aquí había uno. Muchos nos dicen que la restricción dietética de proteínas, ¿sale? Pero en este
no se restringe de proteínas, se le da el aporte necesario, ¿vale? Porque se supone que, bueno, lo que estaba leyendo es que las proteínas lo que van a hacer al metabolizarse es producir más amonio, ¿vale? Entonces mucho lo que algunas literaturas que leí te dicen eso, la restricción dietética de proteínas, y algunos te recomiendan que no. No. Que hay que ¿Qué dar lo proteína necesario. se restringe? Ese sí. Dijiste ser una palabra hace un rato, aminoácido de cadena ramificada. ¿Qué es un aminoácido de cadena ramificada? ¿Qué es un aminoácido de cadena ramificada? Aminoácido de cadena ramificada. ¿Todos los aminoácidos son iguales? ¿Cuántos tipos de aminoácidos existen? ¿No? ¿Nada? Bueno, existen algo que se llaman aminoácidos de cadena ramificada. Recuerden que una proteína es un polímero. ¿Qué es un polímero? Un polímero es una sustancia formada por muchos monómeros. ¿Ok? ¿Cuáles son los monómeros que conocemos? Aminoácidos, azúcares y ácidos grasos. Si tú juntas muchas azúcares, formas un polímero de azúcares que se llama carbohidrato. Si tú juntas muchos aminoácidos, haces un polímero de aminoácidos y eso se llama proteína. ¿Ok? Algunos aminoácidos tienen características especiales. Son muchos, no voy a hablar de todos. Pero hay un grupo especial de aminoácidos que se llaman de cadena ramificada. Estos aminoácidos de cadena ramificada tienen la característica del que tener esa cadena ramificada, sus residuos metabólicos no son ni amonio, ni creatinina, ni urea. Entonces son los que se les pueden dar a los pacientes que tienen insuficiencia hepática o que tienen insuficiencia renal. ¿Ok? Ahora, ¿qué le dices a un paciente con insuficiencia renal? No puedes comer carnes rojas. ¿Por qué? Porque son las carnes rojas tienen los aminoácidos con mayor cantidad de residuo metabólico que te va a producir urea y creatinina. ¿Ok? No restringes en realidad la cantidad de aminoácidos o de proteínas del paciente. Lo que cambias es el tipo. ¿Ok? Le dices, no comes carnes rojas, comes carnes blancas, comes pescado y pollo y no res y cerdo. ¿Ok? A eso se llama la restricción. O sea, en realidad no les vas a... Nada más cuando ya estén en estados avanzados, sí les disminuyes la cantidad de proteínas por kilogramo de peso. Pero si no está en estado avanzado de la enfermedad crónica, no se la restringes. Nada más le cambias. ¿Ok? Y si quieres mejorar la calidad nutricional, les das aportes extras con aminoácidos de cadena ramificada. ¿Ok? Para los que alguna vez han hecho ejercicio, son los BCAAs. Es lo mismo. ¿Ok? Eso se usa mucho para el ejercicio, para hacer fuerza muscular. Como dicen, es que tomo proteínas y mis BCAAs. El BCAAs también son proteínas. Pero bueno, no, eso no seguiré hablando de eso. ¿Ya? Ya, eso ya más o menos quedó. Okay. Lo de la restricción, agentes dopaminérgicos como bromocriptina. En este caso, ¿qué medicamentos encontramos aquí en el hospital que nos sirvan como eso? No tenemos ninguno. Ah, no, sí, es que... Y en ese caso, pues la naloxona, pero esto es en el dado caso de que haya... Pero no sirve. ¿Por qué no sirve la naloxona? Pues su vida media muy corta. Entonces, el tratamiento para la insuficiencia hepática es lactulosa o lactosa, o sea, eliminar el amoníaco, disminuir su producción a través del amoníaco y revertir los efectos con los aminoácidos de cadena ramificada, la L-asparagina y la L-ornitina. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabes si un paciente con datos de coma, o sea, que tiene un grado de 5 o menos, es urémico, encefalópata, hipoglicémico o hiperglicémico? Por clínica, sin ninguna prueba de laboratorio. Las manifestaciones clínicas que se presentan, No, solo bien.
No tienes ningún dato del familiar, no hay quien te dé información. Del síndrome urémico, pues es súper característico el color, ¿no? El color, el olor, El olor, pero bueno, el olor puede ser ya en el síndrome urémico y en la encefalopatía. Exacto. En ambos tienen ¿Cómo olor. distingues si es urémico o si el olor es aurea o amonio? Que son muy similares. No es lo mismo es el olor a urea y el olor a amonio. Son similares, pero no son iguales. No, es que el de la urea sí huele como a pipí. Es más, tú percibes a la persona que huele a pipí todo el tiempo. Y el amonio es muy penetrante, es muy fuerte, Ajá. pero no huele igual, o sea, no huele a orina. Pero es que se me pasó. ¿Perdón? Brutal. Pero ese no es. Como a, exacto, como a vinagre de manzana. Ok. Igual es un olor muy característico. Esto es para pensar. Ahora, ¿cómo le buscas clínicamente además? Signos clínicos. Es que sí se me algunos signos. Por ejemplo, en la encefalopatía hepática, como tenemos una falla hepática que no vemos pues, la pigmentación de la piel. Hay que ictericia, ¿no? En algunos casos llega a haber ascitis, que como vemos esa zona también. Aparte pues, de lo que ya hemos visto, ¿no? El aroma como tal. Y es que sí menciona, bueno, con el problema de las superficies, pues ese es el más el olor focal, ¿no? Ese fue lo que les decía. Regularmente vemos al paciente, lo tenemos enfrente y lo primero que vemos pues, es el aspecto en general. Ya de ahí partimos. ¿Qué vemos? Ah, pues tiene el síndrome, tiene la escarcha, ¿no? Urémica. Ah, pues sabemos que podemos ir ya más o menos por ese lado. Vamos descartando algunas situaciones, pero muchas se llevan de la mano porque al final de cuentas son complicaciones por hacer de una diabetes. Pues hay que checar, ya por normativa, no por normativa, ya por nuestro trabajo como tal, el paciente que vemos con alteración del estado de la conciencia, glucosa, signos vitales. De ahí comenzamos a partir todo lo que se va a realizar. Ya lo que amerite, si estamos en una terapia, pues solamente las gasometrías, para ver cómo está ese pH, para ver cómo están los electrolitos, para ver todo. ¿Qué es la rueda dentada? ¿La rueda de qué? La rueda dentada. El signo de la rueda dentada. ¿Qué es una rueda dentada? Los dientes, no sé cómo. Una dental. Dentada. Dental. ¿Qué es el signo de rueda dentada? ¿Qué es una rueda dentada? O de engranes. ¿No? No, está bien perdido. ¿Qué es una rueda dentada? Una rueda dentada es un mecanismo como los engranes, ¿no? Son dos digamos, aparatos que por engranaje se van moviendo, como las antiguas sistemas para el agua, ¿no? Que giraban y ese tenía como unos dientitos que se atoraban en la otra rueda y hacía girar otra, o como los de cadena de la bicicleta, ¿no? Que tiene sus dientecitos y por la cadena. Entonces, ¿qué es el signo de rueda dentada? ¿No? Y esa es una cosa clásica que se le busca a los pacientes, que de hecho, ¿cómo lo clasificas? La clasificación del Chilpú. No. Ok. Entonces, el signo de rueda dentada es, tú le haces al paciente, le doblas su brazo y al momento de hacer un movimiento muscular, independientemente cualquiera, pero es más característico en el movimiento del bíceps. El paciente en lugar de hacer esto, hace esto. A ese se llama signo de rueda dentada. ¿Ok? En lugar de hacer el movimiento, digamos, continuo, lo hace por pedacitos. ¿Ok? A veces no lo ves, pero tú pones tu mano en el músculo y sientes como el músculo no se contrae parejo, se contrae de a pedacitos. ¿Ok? Y es un dato característico de la encefalopatía hepática. ¿Ok? Y en la clasificación de Chilpuk se los piden. ¿Ok? Que así se clasifica A, B, C, D. En la concepción de insuficiencia hepática hay que clasificar según Chilpuk. ¿De acuerdo? Y hay que clasificarse con la encefalopatía, que era encefalopatía activa. Si la cruzaste, pero se usa más las otras. Ok. Creo que no se debe terminar. Yo creo que lo dejamos aquí. ¿Va? Una cosa.
Ustedes son los expertos. Los temas hay que enfocarlos a lo neurológico. No se divaguen tanto con las cosas que no son neurológicas. ¿Ok? O sea, a la fisiopatología y a todas las cosas de la enfermedad, sí, pero aquí estamos hablando de cosas meramente neurológicas. Nos divagamos mucho en el tema porque nos pusimos a hablar de diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, bla, bla, bla. Yo no les voy a limitar eso, porque veo que tampoco lo saben, pero no es el objetivo de nuestras clases. ¿Ok? Tiene que ir enfocado a lo neurológico. Ahorita que vayamos a ver trauma, enfocado al estado de coma secundaria del trauma. No vamos a ver traumas y la clasificación del trauma, no. Coma por trauma. Tan, tan. ¿De acuerdo? Sí, de hecho sí lo hice. ¿Sí? Bueno, sí. Bueno, entonces el viernes seguimos con esta clase. Y el viernes los 3 que faltan, tienen 15 minutos por cada quien, así que ensayen. Si los 15 minutos no acaban su tema, se acabó. No, sigue pasando. Espérame. Ya hay mucha confianza. ¿Lo traes tú? No le voy a entregar mi rúbrica. Ey, gordo, le vas a entregar la rúbrica. No, ¿sabes cuál es el problema? Que yo ya